Bienvenido a la cuarta sesión de la serie Acontecimientos Escatológicos. Y bueno, a partir de hoy esta serie tomará otra intensidad u otro sentido, porque en las sesiones anteriores solo vimos los motivos por los que vendrá el fin de los tiempos. Pero de aquí en adelante vamos a ver en qué consiste cada suceso que conforma este fin. Y la idea para este estudio es que veamos estos sucesos en su orden cronológico, porque aunque Apocalipsis sí mantiene un orden cronológico en sus primeros 6 capítulos, desde que se relata el mensaje a las 7 iglesias de Asia hasta que Jesús abre los 6 primeros sellos, a partir del capítulo 7 Apocalipsis pierde este orden, porque el propósito de los siguientes capítulos es describir a detalle lo que sucederá cuando Jesús abra cada uno de estos sellos. Pero al detallar estos sucesos, Apocalipsis lo hace de una forma desordenada y se comienzan a mezclar estos acontecimientos de manera que se pierde este orden cronológico. Y la intención de que los ordenemos en este estudio, pues es para facilitar su comprensión. Algo que quiero mencionar es que este estudio tiene cierto grado de complejidad, por lo que les recomiendo que en una oportunidad lean los pasajes que aquí vayamos viendo, a fin de que alcancen una mayor comprensión de esta exposición. Bien, pues una vez que estudiamos la apostasía de la iglesia, vamos a pasar al capítulo 4 de Apocalipsis, donde Juan dice que fue llevado al cielo para que le sea mostrado lo que sucederá después de estas cosas, refiriéndose a lo que sucederá después de que la iglesia caiga en la apostasía. Y al ser llevado al cielo, Juan miró a Jesús sentado en su trono rodeado de seres celestiales que lo adoran sin cesar. Juan habla de los 4 seres vivientes o querubines que también miró Ezequiel en su visión. Pero además Juan miró a 24 ancianos que junto con los querubines adoran a Jesús sin cesar. Enseguida Juan dice que Jesús tomó un libro sellado con 7 sellos, pero que no había ninguno digno de abrir aquel libro ni sus sellos, hasta que llega el momento que se le dice a Juan que el Cordero es el único digno de tomar el libro y de abrir sus sellos. E inmediatamente después de que se le dice esto a Juan, aparece la iglesia que se presenta en el cielo entonando el siguiente canto: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y a continuación quiero que fijemos nuestra atención en este canto, porque su contenido asoma que la iglesia es la que lo entona, ya que su letra tiene acciones que son propias y exclusivas de la iglesia, porque la iglesia es a quien Jesús redimió con su sangre de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos ha hecho reyes y sacerdotes. Y también es la iglesia la que reinará en la tierra con Jesús cuando venga a establecer su reino milenario. Además, la letra de este canto nos hace deducir que el rapto de la iglesia será antes de que venga la tribulación a la tierra, porque estando la iglesia ya en el cielo, es cuando le dice a Jesús con su canto que abra los sellos de aquel libro. Le dice: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos. Y como es conocido de todos nosotros, la tribulación y gran tribulación llegarán a la tierra conforme Jesús abra estos sellos. De manera que la resurrección y el rapto de la iglesia ya habrán pasado cuando la iglesia entone este canto, y para cuando Cristo envíe la tribulación a la tierra, la iglesia estará resguardada en el cielo con Jesús. Pues por lo que acabo de explicar, podemos entender que el día del Señor comenzará con la resurrección y el rapto de la iglesia. Y una vez aclarado el orden en el que sucederán estas cosas, tengo que exponer los acontecimientos siguiendo este orden, a fin de mantener el orden cronológico al que me comprometí. Entonces voy a comenzar por hablar de la resurrección y del rapto de la iglesia. Y con relación al orden que habrá entre estos 2 acontecimientos, en 1 Tesalonicenses 4:15, Pablo dice que estos eventos serán seguidos el uno del otro casi de manera simultánea. Dice que los que habremos quedado hasta la venida del Señor no precederemos o no nos adelantaremos a los que durmieron, porque el Señor descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que hayamos quedado vivos, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Entonces lo que dice este pasaje es que llegado el momento, primero se levantarán de sus tumbas la iglesia que duerme, y ahí vamos a ver resucitar a nuestros seres queridos que se nos han adelantado y que murieron en Cristo. Y además de ellos, también se levantarán de sus tumbas los fieles de todas las generaciones que nos antecedieron. Y enseguida, después de que estos hayan resucitado,
Los que estemos vivos seremos arrebatados para que junto con ellos recibamos al Señor en el aire. Jesús describió cómo será el arrebatamiento de la iglesia en Lucas 17:34, y dijo Jesús: Os digo que en aquella noche estarán dos en una cama, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo juntas, la una será tomada y la otra dejada. Dos estarán en el campo, el uno será tomado y el otro dejado. Por lo que dijo Jesús, podemos entender que el rapto de la iglesia provocará un enorme caos en la tierra. Porque si en ese momento alguien se encuentra operando alguna maquinaria, al ser transformado esa persona desaparecerá ante los ojos de la gente y aquella máquina quedará trabajando sin control. Asimismo sucederá con quien vaya manejando. El carro sin conductor se estrellará porque su chofer fue arrebatado. El cirujano que esté operando desaparecerá en medio de la cirugía. Y así sucesivamente todos los que para ese momento fueron parte de la iglesia fiel serán transformados para recibir a Jesús en el aire. Y entonces los noticieros adjudicarán estas desapariciones a los extraterrestres o a otras causas, pero menos al rapto de la iglesia. Pero la iglesia apóstata que no haya sido levantada en el rapto y que tiene conocimiento de esta profecía, ellos sí atribuirán estas desapariciones al rapto de la iglesia, y al darse cuenta de la minoría que fue levantada en el rapto, hasta entonces reconocerán que aquel remanente que ellos mismos venían oprimiendo, en verdad eran los amados de Jesús. Y en ese momento se cumplirá la profecía de Apocalipsis 3:9, donde Jesús dice que entregará tribulación a la iglesia apóstata, y que además hará que los apóstatas se postren a los pies de aquel remanente y reconozcan que esa minoría que fue levantada en el rapto son los amados de Jesús. Textualmente dice Apocalipsis 3:9, He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Pues a este evento, además de conocerlo como resurrección y rapto de la iglesia, en la Biblia también se le conoce como la cosecha que Jesús hará a la tierra. Y en esta cosecha, la iglesia toma la figura del trigo, Jesús viene a ser el segador que levantará su cosecha, y la siega o cosecha representa el rapto de la iglesia. Y uno de los pasajes que habla de este momento usando esta figura de la cosecha es Apocalipsis 14, versículos del 14 al 16. Dice: Miré y he aquí una nube blanca, y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre, que tenía en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda. Y del templo salió otro ángel clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube: Mete tu hoz y siega, porque la hora de segar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. Y el que estaba sentado sobre la nube metió su hoz en la tierra, y la tierra fue segada. En el capítulo 2 de esta serie ya estudiábamos este pasaje, y decíamos que una idea que resalta esta figura de la cosecha es que hay un momento preciso para que Jesús siegue la tierra, y que ese momento es cuando la mies alcance su madurez. Entonces, como conocedor y buen labrador de la tierra, Jesús sabe el momento oportuno para segar la tierra. Por eso nadie sabe el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir, sino solamente Él. Y ahora, por motivo de aquellos que no creen en la resurrección, enseguida voy a citar a Pablo para explicar de dónde adquirimos la facultad de resucitar y cómo resucitaremos en aquel día. Y para exponer este tema, Pablo comienza explicando la manera en que la muerte se introdujo en la humanidad, porque deben saber que en sus inicios el hombre fue creado inmortal, pero cuando desobedeció a Dios por su pecado, el hombre se volvió mortal. En 1 Corintios 15, Pablo dice que la muerte fue introducida en todos los hombres por medio de Adán, porque al morir Adán, de esta manera nos heredó la muerte a los que descendemos de él. Pues en semejanza de Adán, Cristo vino para introducir en nosotros la resurrección en lugar de muerte. Y de la manera en que Jesús resucitó, así lo haremos también nosotros a su debido tiempo. Porque así como heredamos la muerte por la desobediencia de Adán, de la misma manera heredamos la resurrección por el poder de Cristo que lo levantó de entre los muertos. Y aunque es cierto que el poder para resucitar alcanza a justos e injustos, quiero recordarles que los justos resucitarán primero y estos irán a salvación.
Y hasta el final, en lo último de los eventos del día del Señor, es cuando resucitarán los que no obedecieron al llamado de Jesús, y estos resucitarán para condenación. Entonces la resurrección de la que ahorita estamos hablando es únicamente la de los justos. Y ahora, con relación al cuerpo con el que resucitaremos, Pablo explica en este mismo pasaje que resucitaremos con un cuerpo distinto al que ahora tenemos. Y para explicarlo, Pablo usa la figura del cultivo. Dice que el árbol que nace no se parece nada a la semilla que es depositada en la tierra. Pues de la misma manera nuestro cuerpo terrenal es uno y el cuerpo celestial con el que resucitaremos es otro distinto y de mayor gloria que el terrenal. Aquí se siembra un cuerpo corruptible, resucitará un cuerpo incorruptible e indestructible. Aquí se siembra en deshonra, resucitaremos en gloria. Aquí se siembra en debilidad, resucitaremos en poder. Pablo también dice que por habernos engendrado a Adán, nosotros trajimos la imagen de Adán en este cuerpo terrenal. Pues así como es obvio que heredamos la imagen de quien nos engendró, de la misma manera lógica los que somos engendrados en Cristo Jesús, también resucitaremos en semejanza a Él trayendo la imagen de Cristo. Porque la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Por ese motivo todos seremos transformados, aunque no todos moriremos. Y en aquel día, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros los que aún vivamos, seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Qué maravillosa esta esperanza que tenemos en Cristo Jesús. Pero aunque la resurrección y el rapto de la iglesia nos resultan eventos muy grandiosos, déjame decirte que no es todo de lo que se trata la salvación que habremos de recibir. Apenas es el principio, porque todavía hay muchos galardones que Jesús tiene preparados para su iglesia y de los que iremos hablando conforme avancemos en esta serie. Pero por el momento solo estamos hablando de la resurrección y del rapto de la iglesia, porque estos serán los primeros sucesos que habrá en el gran día del Señor. Y ahora creo conveniente hacer un espacio para que veamos algunos pasajes que enseñan que la iglesia será levantada antes de la tribulación y no después como creen algunos. Y para empezar con el tema de que el rapto de la iglesia es pretribulacionista, voy a leer Isaías 26, versículos 19 y 20. Aquí Isaías habla de la resurrección y del rapto de la iglesia. Dice: tus muertos vivirán, sus cadáveres resucitarán. Despertad y cantad, moradores del polvo, porque tu rocío es cual rocío de hortalizas. Notablemente Isaías aquí se refiere a la resurrección de la iglesia, porque los que resucitarán como rocío de hortalizas y que además tendrán motivos para cantar, es la iglesia de Cristo, no los que van a condenación. Y siguiendo con la lectura, Isaías ahora comienza a hablar del rapto de la iglesia, y le dice a la iglesia que viva para ese momento: anda, pueblo mío, entra en tus aposentos, cierra tras ti tus puertas, escóndete un poquito, por un momento, en tanto que pasa la indignación. Bien, pues como ya nos dimos cuenta, Isaías mantiene la misma secuencia que le da Pablo a estos sucesos en 1 Tesalonicenses 4:15, donde ambos ponen como primer evento a la resurrección de la iglesia y enseguida el arrebatamiento. Otro aspecto a resaltar de este pasaje es que al hablar de estos temas, Isaías lo hace echando mano de la poesía. Y si analizamos este texto desde la poesía con la que se expresa Isaías, vamos a encontrar en este mensaje que el levantamiento de la iglesia será antes de la tribulación. Fíjense bien que cuando Isaías le dice a la iglesia: entra en tus aposentos, cierra tras ti tus puertas. Aquí poéticamente, Isaías llama aposentos a los lugares celestiales donde se celebrarán las bodas del Cordero. Y enseguida cuando le dice a la iglesia: escóndete un poquito, por un momento. Esta también es una forma poética de decirle a la iglesia que desaparecerá del mundo momentáneamente, mientras que pasa la tribulación y gran tribulación. Porque como sabemos, una vez pasada la gran tribulación, la iglesia regresará de nuevo a la tierra
para reinar con Cristo durante su reino milenario. Y cuando le dice, escóndete en tanto que pasa la indignación. Aquí nuevamente echando mano de la poesía, Isaías le dice a la iglesia que ella no sufrirá la tribulación, porque mientras que el mundo sea sometido a tribulación, la iglesia estará resguardada en sus aposentos de bodas. Entonces este pasaje deja en claro que a la iglesia no le tocará sufrir la tribulación y gran tribulación, porque mientras éstas se desarrollan en la tierra, la iglesia estará escondida en sus aposentos de bodas. Otro pasaje que nos enseña que el rapto de la iglesia será antes de la tribulación es Sofonías 2:2. Dice, antes que venga sobre vosotros el furor de la ira de Jehová, antes que el día de la ira de Jehová venga sobre vosotros, buscad a Jehová todos los humildes de la tierra, los que pusisteis por obra su juicio. Buscad justicia, buscad mansedumbre, quizás seréis guardados en el día del enojo de Jehová. A ver, aquí quiero volver a explicar que habrá varios momentos de castigo en el día del enojo de Jehová, porque como hemos venido diciendo, el día de Jehová durará al menos 1007 años, y este día de Jehová iniciará con el rapto de la iglesia, luego como parte del día del enojo de Jehová, vendrá la tribulación y gran tribulación, enseguida el milenio, y por último la heredad de los cielos nuevos y tierra nueva para los fieles de Jesús, y la otra parte del día del enojo de Jehová será cuando los que no obedecieron al llamado de Jesús sean lanzados al lago de fuego. Por eso leyendo el capítulo completo de Sofonías 2, nos damos cuenta que el día del enojo de Jehová al que se refiere este pasaje es al momento de la tribulación y gran tribulación, donde serán destruidos los pueblos de la tierra, porque este capítulo menciona la destrucción de Gaza, Asdod, Ecrón, entre otros pueblos que también serán destruidos durante el período de la gran tribulación. Entonces aquí Sofonías proféticamente exhorta a la iglesia de los últimos días a buscar a Jehová, para que en aquel día Jehová los guarde del furor de su ira que vendrá con la tribulación y gran tribulación. Y la forma en que Jehová guardará a la iglesia de su ira es levantándola en el rapto. Otro pasaje que enseña que el rapto de la iglesia será pretribulacionista es Lucas 21, versículo 23. Dice, mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día, porque como lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra. Velad pues en todo tiempo, orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. De igual manera, aquel día que vendrá como lazo sobre los habitantes de toda la faz de la tierra, se refiere a la tribulación que vendrá sobre los que moren en la faz de la tierra para ese momento. También cuando dice que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán, aquí se refiere a ser dignos de escapar de las plagas del Apocalipsis que llegará con la gran tribulación. Y cuando dice, oren para que sean tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y estar en pie delante del Hijo del Hombre, esto quiere decir que pidamos que en aquel día, en lugar de recibir tribulación, podamos estar de pie ante Jesús en las bodas del Cordero. Otro pasaje donde podemos ver que el rapto de la iglesia será antes de la tribulación es Lucas 17:26. Jesús dijo, como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento, hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Asimismo como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban, mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. En la primera enseñanza de esta serie ya explicábamos de este pasaje que una similitud entre lo que vivieron Noé y Lot y que se repetirá en los postreros días es la salvación de los justos. Porque así como el diluvio no vino sino hasta que entró Noé en el arca, y así como Sodoma tampoco fue destruida sino hasta que salió Lot de ella, de la misma manera cuando el Hijo del Hombre se manifieste, Jesús levantará primero a la iglesia o a sus justos, y una vez teniendo a la iglesia a salvo, ahora sí Jesús traerá la destrucción sobre toda la tierra como lo anunciaron los profetas. Además de estos pasajes que ya cité, hay otros que nos enseñan que el rapto de la iglesia será antes de la tribulación, pero por ahora voy a leer solo uno más
que está en Apocalipsis 3, versículos 9 y 10. Y en este pasaje vamos a encontrar que Jesús hace una promesa a la iglesia que se mantenga fiel en aquellos días del fin y le dice a los fieles que vivan para aquel tiempo: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Aquí claramente Jesús garantiza a sus fieles que no tendrán parte en el castigo de la tribulación que vendrá sobre el mundo entero, y esto será así porque Jesús recogerá a su iglesia antes de enviar este castigo a la tierra. Bien, pues lo que sigue después de que la iglesia sea levantada son las bodas del Cordero, las cuales celebrará Jesús en el cielo con su iglesia. Y aun cuando Apocalipsis no la menciona en el orden de los acontecimientos, creemos que así será porque la forma de iniciar un matrimonio es con las bodas. Y la unión de Cristo con su iglesia en la Biblia se representa con la figura del matrimonio. Así lo ilustró Jesús cuando habló de la venida del esposo, sugiriendo que debemos velar porque nadie sabe el tiempo de su venida. En Mateo 25 Jesús habla de 10 vírgenes, 5 de ellas prudentes y 5 insensatas. Las prudentes fueron llevadas a las bodas por el esposo, mientras que las insensatas, por su descuido, se quedaron y no pudieron entrar en las bodas con el esposo. En Apocalipsis 19:7 también se habla de estas bodas. Dice: gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero, y su esposa se ha preparado, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Y el ángel me dijo: escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo: estas son palabras verdaderas de Dios. Entonces, al ser palabras verdaderas de Dios, nos da la certeza de que esto no es una falacia o una fantasía, y que llegado el tiempo participaremos de aquellas bodas. Ahora, recordarán que en la primera enseñanza de esta serie, decíamos que el día del Señor se caracteriza porque además de traer galardones a su iglesia, también traerá castigo a aquellos que no quisieron obedecerle. Pues haciendo alusión al castigo que vendrá en aquel día, Joel exclama: ¡ay del día! Porque cercano está el día de Jehová, y vendrá como destrucción por el Todopoderoso. Entonces, para el día del Señor, mientras que la iglesia es resguardada en sus aposentos y mientras se celebran las bodas del Cordero que durarán 7 años, por otro lado en la tierra se llevará a cabo la tribulación y gran tribulación que sufrirán los apóstatas y todos cuantos no obedecieron al llamado de Jesús. Algo más con relación al castigo es que Jesús ha preparado con anticipación el castigo para quienes no obedezcan su llamado. Jesús escribió en un libro el contenido de este castigo y lo reservó sellándolo con 7 sellos para abrirlo hasta el final de los tiempos. Pues aquel libro es del que habla Juan y que dice que vio a Jesús tomarlo en su mano. Isaías también menciona que Jehová ha determinado con anticipación la consumación que enviará a la tierra. Isaías 10:23 dice: pues el Señor Jehová de los ejércitos hará consumación ya determinada en medio de la tierra. Pues precisamente esta consumación ya determinada se irá desatando conforme Jesús abra cada uno de los sellos de aquel libro. Y a continuación voy a explicar lo que desatará cada sello que Jesús irá abriendo, y en su momento también hablaremos de las plagas que vendrá con el toque de las 7 trompetas y las 7 copas de la ira de Dios. Entonces, para empezar a ver los castigos que Jesús mandará a la tierra, ahora vamos a ver lo que desatará el primer sello que Jesús abrirá, y vamos a describir lo que traerá este primer sello que se menciona en Apocalipsis 6:1. Dice así: vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos, y oí a uno de los 4 seres vivientes decir como con voz de trueno: ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Por lo que dice este pasaje, podemos entender que la abertura del primer sello desatará la acción del anticristo en la tierra. Y lo entendemos así por las características del jinete del que aquí se habla. Se dice que este jinete viene montando un caballo blanco porque el color blanco representa pureza y santidad. Y es que el anticristo vendrá disfrazado de pureza y santidad porque engañosamente se presentará como el Mesías, e Israel, que no reconoció a Jesús como su Mesías y que inclusive todavía espera su venida, caerá en su engaño y lo recibirá como tal.
Además, dice que a este jinete le fue dada una corona porque la bestia, como también conocemos al anticristo, va a reinar no solo sobre Israel, sino que todo el mundo será sometido a él. Y dice que tiene un arco que le fue dado para vencer, porque tendrá gran poder sobre las naciones, sobre Israel, y aún hará guerra contra la iglesia que no fue levantada en el rapto y los vencerá. Pues enseguida lo que voy a hacer es explicar la manera en que el anticristo tomará el poder y la manera en que se presentará ante el mundo. Pero antes de leer cualquier cita bíblica, voy a explicar con mis propias palabras cómo sucederán estas cosas. Y una vez que lo haya narrado, ahora sí voy a echar mano de las escrituras para comprobar que todo esto será conforme a mi explicación. Y es que mi explicación está basada principalmente en la interpretación bíblica, pero ensamblada en el contexto político actual. Entonces, habiendo hecho un ensamble de estos dos contextos, es como desarrollé la siguiente explicación. Para cuando la bestia se presente en la tierra, el mundo estará pasando por un proceso de reorganización geopolítica. Y en esta organización política, el mundo será dividido en 10 grandes gobiernos. Y probablemente la causa de que se repartan el mundo entre 10 potencias mundiales sea para evitar una guerra devastadora entre ellos. Por eso estos 10 grandes reyes o gobernantes se repartirán los países de la tierra de común acuerdo, considerando su zona geográfica y cuidando que esta repartición evite el choque de intereses entre aquellas 10 potencias. Pero algo que caracteriza a esta repartición es que cada uno de estos reyes deberá conquistar los países que le asignen haciendo uso de la fuerza, pues a uno de estos 10 grandes reyes le tocará conquistar a Israel. Sin embargo, Israel se opondrá a ser conquistado, así como se opondrán a ser conquistados otros muchos países del mundo. Y estando en marcha este proceso de conquista, se levantarán gobernantes al frente de Israel, los cuales tendrán la misión de defender la independencia de Israel y le harán frente a aquel rey que viene a conquistarlos. Pero todos estos reyes de Israel serán vencidos por su agresor, y al ser vencidos se pasarán la estafeta de la defensa de Israel el uno al otro, hasta que sean derrotados 6 reyes de Israel continuamente. Y el séptimo rey que se levantará en Israel, al parecer va a morir por causas naturales y no en combate. Y después de que hayan caído estos 7 reyes de Israel, Cristo vendrá a recoger a su iglesia. Y una vez que Jesús haya recogido a su iglesia, uno de aquellos 7 reyes de Israel que ya habían sido derrotados, se levantará de su derrota y hará pacto con el diablo, y se levantará con gran poder para tomar de nuevo el reinado de Israel, y será reelegido como el 8º rey de Israel en aquel conflicto. Y este 8º rey de Israel será el anticristo. Pero esta vez ayudado con la fortaleza del diablo, la bestia derrotará al rey que venía a conquistarlos, y este rey, al ver que fue superado por la bestia, pedirá ayuda a 2 de aquellos grandes reyes entre los que se repartieron el mundo, y de esa manera la bestia luchará y vencerá a 3 de esas grandes potencias juntas. Y los otros grandes reyes restantes, cuando vean la superioridad de la bestia, ni siquiera tendrán el valor de enfrentarlo, y por miedo le entregarán a la bestia voluntariamente todos los reinos del mundo que ya habían conquistado. Pues esta es la manera en que le serán entregados a la bestia todos los reinos del mundo. Entonces el pueblo de Israel, al ver el poderío de la bestia y que le dio la victoria en ese conflicto, creerán que es el Mesías y reedificarán el templo de Salomón para sentarlo ahí y adorarlo como Dios. Pero no solo Israel, sino que todo el mundo lo adorará como Dios. Bien, pues ahora sí voy a citar las escrituras para demostrar a través de ellas que estos hechos se asemejan a lo que acabo de explicar. Pero antes les quiero recomendar que tengan a la mano sus Biblias y vayan consultando las citas que aquí doy para que comprueben por ustedes mismos la veracidad de este estudio. Para empezar voy a citar la profecía de Daniel y primero quiero mencionar, aunque sea brevemente, que en su capítulo 2 Daniel ya menciona que en la tierra habrá 4 sistemas de gobierno y que para cuando cambie el 5º sistema de gobierno, que será el reinado del anticristo, Jesús derribará aquel reino para establecer ahora su reino eterno. Algo más que van a advertir al leer este pasaje es que en esta visión los sistemas de gobierno están representados con cada parte que forma la imagen que vio Nabucodonosor en su sueño. Y este pasaje también menciona que el último sistema de gobierno que habrá en el mundo estará regido por alianzas humanas o alianzas políticas. Pues una vez hecho este breve comentario sobre el 2º capítulo de Daniel, ahora me voy a pasar al capítulo 7 del mismo Daniel
Porque aquí Daniel menciona de manera velada que previo a la llegada del anticristo, el mundo estará dividido en 10 grandes divisiones políticas. Ahí Daniel vuelve a hablar de 4 sistemas de gobierno que regirán al mundo, y esta vez Daniel representa los sistemas de gobierno con 4 bestias. Dice que una bestia es como león con alas de águila, la segunda como un oso que tenía 3 costillas entre sus dientes, la tercera dice que es semejante a un leopardo con 4 alas en sus espaldas y 4 cabezas, y la cuarta bestia era distinta a las otras, con dientes de hierro que devoraba todo y tenía 10 cuernos. Pero enseguida le salió un cuerno más, el cual arrancó 3 cuernos de entre el grupo de estos 10, y este cuerno tenía ojos y boca que hablaba grandes cosas. Pero como Daniel no entendió lo que miró, le preguntó a uno de los que lo asistían en la visión acerca de esto que miró, y el que lo asistía le explicó la interpretación de la visión. Pero como Daniel solo tuvo inquietud acerca de la cuarta bestia y sobre los 10 cuernos que tenía en su cabeza y del 11º cuerno que le había salido y que parecía más grande que sus compañeros, entonces Daniel solo preguntó por esto, y el que lo asistía en la visión omite explicar acerca de las otras 3 bestias o sobre los otros 3 sistemas de gobierno, y solo le explicó sobre lo que preguntó Daniel, que es la cuarta bestia y sus cuernos. Le dijo: la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra que será diferente de todos los otros reinos. Aquí cuando dice que la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, se refiere a que será un cuarto sistema de gobierno en el mundo. Y dice que la cuarta bestia o el cuarto sistema de gobierno a toda la tierra devorará, trillará y despedazará. Y los 10 cuernos quiere decir que de aquel reino se levantarán 10 reyes. Esta parte es la que nos indica que el mundo será repartido en 10 principales reinos y que para aquel momento habrá solo 10 grandes divisiones políticas en todo el mundo. No asevero que así se vaya a dividir, pero suponiendo que Estados Unidos tome el control del continente americano, China se apodere de otra extensión territorial, al igual que Rusia y otros 7 países, repartiéndose de esta manera las naciones del mundo. Algo más que notamos en la visión de Daniel es que estos reyes están representados con la figura de cuernos. Entonces, tras estos 10 cuernos o reyes, dice que se levantará otro, el cual es diferente de los primeros, y este será el anticristo, que derribará a 3 de estos grandes reyes, y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en sus manos hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. Y ahora, si nos vamos a Apocalipsis 17, vamos a encontrar que Juan en su visión también hace una breve descripción de la misma bestia que miró Daniel y que representa el cuarto sistema de gobierno que habrá en la tierra. Además, vamos a notar que Juan llama bestia no solo el cuarto sistema de gobierno que habrá en la tierra, sino que Juan también comienza a llamar bestia al anticristo, que es aquel cuerno del que dijo Daniel que era distinto y más grande que sus compañeros. De manera que Juan miró los mismos 10 cuernos que miró Daniel, incluido aquel 11º cuerno, pero a este último, en lugar de llamarlo cuerno, Juan ahora lo llama bestia. Y además de los reyes involucrados en la visión de Daniel, lo nuevo que presenta la visión de Juan es que incluye a otros 7 reyes locales que gobernarán sobre Jerusalén, cada uno en su respectivo turno. Y por lo que dice Juan, nos damos cuenta que la función de estos 7 reyes de Jerusalén es poner resistencia para no ser conquistados ante esta nueva división política mundial. Pero antes de leer Apocalipsis 17, quiero explicar que la mujer ramera que se menciona aquí representa a la ciudad de Jerusalén. Si leen el versículo 18 de este mismo capítulo 17, ahí dice que esta mujer es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Y sabemos que la ciudad que reinará sobre los reyes de la tierra durante el gobierno de la bestia es Jerusalén. También el versículo 6 dice que esta mujer está ebria de la sangre de los santos y de los mártires de Jesús. Y sabemos que la ciudad donde mataron a los profetas enviados por Dios, así como los mártires de Jesús, es Jerusalén, como fue el caso de Esteban, entre otros muchos casos. Bueno, pues antes de avanzar, era necesario dejar en claro que cuando se menciona a esta mujer, en realidad se refiere a Jerusalén. Y con esta explicación podemos entender mejor el resto del capítulo 17. Y ahora sí voy a leer Apocalipsis 17. Dice: vino uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas y habló conmigo diciéndome: ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera
la que está sentada sobre muchas aguas. Y me llevó en el espíritu al desierto, y vi una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Estos son los mismos 10 cuernos o los mismos 10 grandes reyes de la visión de Daniel. Y enseguida es donde Juan incluye a los 7 reyes locales que tendrá Jerusalén, aunque aquí se mencionan como cabezas. Bien, pues vamos a seguir leyendo en el versículo 8. Dice: la bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo e ir a perdición. Y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo a la bestia que era y no es y será. Esto para la mente que tenga sabiduría. Y a continuación Juan explica que esta mujer o Jerusalén descansa sobre 7 montes y que estos montes son 7 reyes. Entonces podemos ver que Juan usa este lenguaje para decirnos que Jerusalén estará depositada bajo la dirección de estos 7 reyes que habrá en Israel. Dice: las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer, y son 7 reyes. 5 de ellos han caído, uno es, y el otro aún no ha venido, y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. La bestia que era y no es también el octavo y es de entre los 7 y va a la perdición. Los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y autoridad a la bestia. Ahora sí voy a ir amarrando la explicación que di con los pasajes de Daniel y Apocalipsis que acabo de leer. Decíamos que estos 10 grandes reyes se dividirán el mundo de común acuerdo y que cada quien conquistará la extensión territorial que le fue asignada haciendo uso de la fuerza. Y esta idea la encuentro plasmada en Daniel 7, donde dice que de aquel reino se levantarán 10 reyes y que este sistema de gobierno devorará y desmenuzará la tierra y las obras hollará con sus pies. Y dice esto porque cada rey conquistará su territorio a través de guerras. Y comparando lo que dice el capítulo 17 de Apocalipsis con lo que dice el capítulo 7 de Daniel, nos damos cuenta que la visión de Juan es un complemento de la misma visión que tuvo Daniel, porque al levantarse alguno de estos grandes reyes contra Israel para someterlo, Israel se opondrá a ser conquistado, y en ese proceso de resistencia surgirán 7 reyes o gobernantes al frente de Israel, que para el momento en el que Juan tiene la visión, dice que 5 de esos reyes ya han caído. Es decir, que 5 de esos reyes han sido derrotados en esta batalla, y que además para el momento en el que Juan tuvo la visión, está en funciones el 6º rey de Israel. Dice de él: uno es, y del 7º rey de Israel que vendrá dice: el otro aún no ha venido, y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. Y Juan añade que el anticristo será el 8º rey que se levantará en Israel dentro de ese conflicto, y que además será uno de los 7 reyes anteriores que ya han caído. Lo dice de la siguiente manera: la bestia que era y no es también el 8º, y es de entre los 7 y va a la perdición. Es decir, que el anticristo se levantará en una especie de reelección, algo así como pasó con Trump o Netanyahu, que fueron presidentes de su nación y que dejaron de serlo por un tiempo, y enseguida volvieron a tomar el poder. Por eso dice el versículo 8 que los moradores de la tierra se asombrarán viendo a la bestia que era y no es y será. Es decir, que se asombrarán viendo a la bestia que era rey, pero ya no es porque dejó el poder momentáneamente, pero será rey de nuevo. También podemos entender que el anticristo se levantará después de sufrir una derrota político-militar. Por eso el mismo versículo 8 dice: la bestia está para subir del abismo e ir a perdición. Cuando dice que está para subir del abismo, se refiere a que se levantará de su caída o derrota, pero como se levantará con la ayuda del maligno, esto repercutirá para su perdición. Y aquí quiero aprovechar para recordarles que el anticristo en sí no es el diablo, sino un hombre que hace pacto con el diablo. En Apocalipsis 13, versículo 2, dice que el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. El dragón que se menciona aquí, ese sí es el diablo que le da poder y autoridad a la bestia. Una cosa más que quiero añadir es que este nivel de pacto que harán entre el diablo y el anticristo no se podría alcanzar en el presente. Aunque hay personas que dicen hacer pacto con el diablo,
En realidad estos son pactos superficiales. El nivel profundo de pacto que harán entre el anticristo y el diablo logrará hacerse, pero solo hasta que la iglesia haya sido levantada en el rapto. Por eso en 2 Tesalonicenses 2, versículo 6, dice que hay algo que al presente detiene a este hombre de pecado, y creemos que eso que lo detiene es la presencia del Espíritu Santo que mora en la iglesia. Entonces, por todo lo que acabo de explicar, entendemos que la iglesia sí va a conocer al anticristo, porque la iglesia todavía va a estar en la tierra cuando se reparta el mundo en esos 10 grandes reinos. Y en ese proceso, la iglesia va a conocer a los 7 reyes de Israel que se opondrán a su conquista, entre los cuales está el anticristo. Pero la iglesia lo conocerá en la etapa cuando sea derrotado, es decir, lo conocerá cuando caiga entre los 7 reyes de Israel de los que habla Juan. Bien, pues esta interpretación se alinea con lo que dice Pablo en 2 Tesalonicenses 2:3, donde dice que Jesús no vendrá por su iglesia sin que antes se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, refiriéndose de esta manera al anticristo. Pero repito, la iglesia conocerá a la bestia cuando sea derrotado en su primer reinado y antes de que haga pacto con el diablo. Pero una vez caídos estos 7 reyes de Israel, la iglesia será quitada del mundo y ahora, sin haber nada que lo detenga, el anticristo hará este nivel de pacto maléfico con el diablo y entonces regresará de su derrota con toda su iniquidad para ser el 8º rey de Israel del que habla Juan, y poseído con el poder del maligno, ahora sí tendrá capacidad de derribar a 3 de esos grandes reyes, como lo menciona Daniel en su profecía. ¿Y cómo es que el anticristo enfrentará a 3 de estos grandes reyes? Pues me parece que el rey al que le sea asignada la conquista de Israel, al verse superado por la bestia, pedirá apoyo a otros 2 de esos grandes reyes, y de esa manera, al unirse estos 3 reyes para combatir a la bestia, serán atacados y vencidos por la bestia. Y si por el momento no fuera posible desarrollar tecnología para neutralizar armamento nuclear, creo que para ese tiempo el anticristo sí la desarrollará, porque si pensamos en 10 potencias que dominarán al mundo, me parece que estas tendrán armamento nuclear. Pero las potencias nucleares no podrán usar su armamento contra Israel, porque serán neutralizados y derrotados por la bestia. Y los otros 7 grandes reyes del mundo, al ver la superioridad de la bestia, ni siquiera intentarán poner resistencia, y viéndose superados por la bestia, le entregarán sus reinos y poder. Apocalipsis 17:13 dice que estos grandes reyes tienen un mismo propósito, que es entregar su poder y autoridad a la bestia. Quiero mencionar que al decir que estos 10 reyes tienen el propósito de entregar su poder y autoridad a la bestia, este no es un propósito consciente. Más bien esta es una forma de decir que esta división política es la manera de preparar el camino para que el anticristo llegue al poder mundial. Y digo que el propósito de que estos 10 reyes entreguen su poder a la bestia no es consciente, porque la bestia los someterá en batalla. Repito, ya derribó a 3 de ellos, y los otros 7 al ver su poderío ni siquiera tendrán el valor de enfrentarlo, y ahora sí, por temor a ser derrotados, no pondrán oposición, y voluntariamente los 7 restantes le entregarán su poder y autoridad a la bestia. Y ahora, ¿de dónde sacará tanto poder el anticristo? Daniel 11:38 tiene la respuesta. Dice que la bestia se hará de fortalezas invencibles gracias a la ayuda de un dios ajeno. Y este dios ajeno es el diablo. Textualmente dice este pasaje: mas honrará en su lugar al dios de las fortalezas, es decir, al diablo, dios que sus padres no conocieron. Lo honrará con oro y plata, con piedras preciosas y con cosas de gran precio. Y en el versículo 39 se menciona cuál es la fuente de su fortaleza. Dice: con un dios ajeno se hará de las fortalezas más inexpugnables. Inexpugnable significa invencible. Entonces el diablo es el que proporcionará a la bestia el poder y las fortalezas invencibles. Y cuando con la ayuda de estas fortalezas invencibles la bestia haya derribado a estos 3 grandes reyes, vislumbrado el pueblo de Israel por su poderío, creerán que es el Mesías y reedificarán el templo de Salomón y lo sentarán ahí dándole el lugar de Dios. Porque como ya sabemos, Israel no conoció a Jesús como su Salvador y todavía en este tiempo sigue esperando la venida del Mesías. Por eso Israel caerá en su engaño y creerán que la bestia es el Cristo. Y algo más que quiero mencionar acerca de estos 10 grandes reyes es que Juan dice que aún no han recibido reino, pero que sus reinos les serán entregados en una hora.
Y esto no quiere decir que surgirán 10 personas desconocidas a tomar reinado. Más bien significa que estos 10, siendo líderes cada quien en su nación respectiva, aumentarán su dominio en un breve tiempo. O sea que esta división política se organizará en un periodo de tiempo muy corto. Y cuando se dice en Apocalipsis que estos 10 reyes recibirán su reino juntamente con la bestia, esto no quiere decir que el anticristo esté entre los que se repartirán el mundo. Lo que quiere decir es que el poder de la bestia surgirá cuando esté el proceso de repartición del mundo entre aquellos 10 reyes, como ya lo explicamos. Y ahora, no voy a abundar mucho en explicar el capítulo 11 de Daniel, pero sí les sugiero que lo estudien, porque en este capítulo se relata la guerra a la que estamos haciendo referencia, donde se repartirá el mundo en 10 reinos y de donde surgirá la bestia. Y es la misma guerra, aunque Daniel la menciona como la guerra entre el rey del norte y el rey del sur. Lo que sí les voy a adelantar es que aquí cuando Daniel menciona al rey del norte, se refiere a los 7 reyes de Israel que pelearán este conflicto en sus respectivos turnos, y al que llama Daniel como el rey del sur, viene a ser aquel rey que de entre los 10 grandes reyes atacará a Israel con el fin de conquistarlo. Algo más que deben notar al leer este capítulo 11 de Daniel es que lo que se menciona en los versículos 2 y 3 es una manera de representar el cómo serán sometidos los pueblos de todo el mundo ante estos 10 grandes reyes. Si se fijan, ahí inicia hablando de la prosperidad de Persia y que en esa prosperidad Persia hasta va a conquistar a Grecia. Y aunque para ese momento los persas tengan un rey poderoso, dice que su reino será quebrantado y repartido a los 4 vientos del cielo. No será repartido a sus descendientes ni según el dominio con el que dominó, porque su reino será arrancado y será para otros fuera de ellos. Cuando dice que su reino será repartido pero no a sus descendientes, sino a otros fuera de ellos, esto habla de que Persia será entregado a extranjeros. Y de esta manera Daniel está haciendo alusión a la conquista a la que será sometida Persia en mano de uno de aquellos 10 grandes reyes de los que habla Daniel. Y en el versículo 5 del mismo Daniel 11, después de hablar de la conquista de Persia, dice que el rey del sur será fuerte. Y de esta manera se da a entender que Persia será conquistado por el rey del sur, que es el mismo rey que intentará conquistar a Israel. Entonces esto que sucederá con Persia quedó registrado en la Biblia a manera de muestreo de lo que pasará con México, Brasil y todos los países del mundo cuando sean sometidos ante aquellos 10 grandes reyes. Ahora, el versículo 6 de Daniel 11 habla de unas alianzas forzadas que hará el rey del sur con los territorios que vaya conquistando. Y dice que el rey del sur querrá hacer alianzas también con Israel para hacer la paz o para conquistarlo por las buenas, pero estas alianzas no prosperarán llevándolos al conflicto bélico. Y ahora me voy a brincar hasta el versículo 20 de Daniel 11, donde después de narrar varios enfrentamientos entre el rey del norte y el rey del sur, se menciona al 7º rey de Israel, del cual dice Juan en Apocalipsis 17, que es necesario que este rey dure breve tiempo, pues Daniel dice acerca de este 7º rey de Israel que hará pasar por el reino a un cobrador de tributos, pero que en pocos días será quebrantado, aunque no en ira ni en batalla, coincidiendo Daniel con lo que dice Juan, que es necesario que este rey dure breve tiempo. Y el versículo 21 de Daniel 11 dice que le sucederá en su lugar el que vendrá a ser el 8º rey de Israel, el cual será el anticristo, y que la bestia barrerá a las fuerzas enemigas como con inundación de aguas. Pues el resto del capítulo 11 sigue hablando sobre la bestia, pero por el momento solo voy a mencionar lo que dice el versículo 37, donde menciona algunas características de la bestia. Dice que del Dios de sus padres no hará caso, refiriéndose así que el anticristo será de descendencia judía, pero no hará caso del Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y la bestia tampoco hará caso del amor de las mujeres, y esta es una forma de decir que la bestia será homosexual. Y tampoco respetará a Dios alguno, porque él usurpará el lugar de Dios y no servirá a ningún Dios. Dice que porque sobre todo se engrandecerá. Además, la bestia sanará de una herida mortal, que tal vez se la hagan en alguna de las guerras cuando enfrente a estos 3 reyes a los que vencerá. Y esto será otra de las grandes cosas con la que la bestia asombrará al mundo. Apocalipsis 13:3 dice: vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. Y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia, y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella?
En el versículo 7 de Apocalipsis 13, dice que a la bestia también se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación, y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Bien, pues aquí habla de la autoridad que tendrá la bestia para gobernar todo el mundo, y que además de aceptarlo como gobernante, el mundo entero lo adorará como Dios. Y decíamos que al ver Israel la victoria de la bestia ante sus enemigos, el pueblo de Israel lo honrará y hará pacto con la bestia, pero el pacto de comunión con la bestia durará solo 3 años y medio, porque después de este tiempo, Israel descubrirá al anticristo haciendo abominaciones, y al darse cuenta que es un impostor, Israel romperá el pacto con la bestia y lo desecharán. Daniel 9:27 dice: y por otra semana confirmará el pacto con muchos, a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación, y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Es decir, que el anticristo hará pacto con Israel por media semana, y cuando aquí se habla de una semana, se refiere a una semana de años. Entonces media semana equivale a 3 años y medio. Y durante este tiempo de 3 años y medio, Israel proclamará a la bestia como Dios. Pero a la mitad de esta semana de años, la bestia hará cesar el sacrificio y la ofrenda, y con la muchedumbre de sus abominaciones, Israel se dará cuenta que no es el Mesías sino el enemigo, y romperá el pacto con la bestia. Y después de esto, dice que enseguida se derramará lo que está determinado que se derrame sobre el desolador o sobre la bestia. Y eso que será derramado sobre la bestia, pero también sobre todos los que se queden para la gran tribulación, son las plagas del Apocalipsis, las cuales comenzaremos a ver en la siguiente sesión. Bien, pues así terminamos con el análisis de lo que desatará el primer sello que Jesús abrirá de aquel libro que tiene en su mano. Y en la siguiente sesión estudiaremos lo que contiene el segundo, tercero y cuarto sello.